El Hospital General de México, los cuerpos que desaparecieron y nadie en el gobierno quiso investigar. La primera vez que Julia pisó el Hospital General de México como trabajadora de limpieza, pensó que nada podía ser peor que las vecindades húmedas de la colonia donde vivía. El olor a cloro, mezclado con sudor y sangre seca, la recibió en la entrada de urgencias, junto con el murmullo de voces cansadas y el chillido metálico de las camillas que iban y venían por los pasillos. Era de madrugada, hacía frío, y la ciudad todavía parecía estar medio dormida, pero allí dentro todo era un caos permanente. Familiares con cara de susto, enfermeras corriendo, médicos mirando el reloj, como si el tiempo fuera un enemigo que siempre les ganaba. Julia apretó más fuerte la cubeta que llevaba en la mano y respiró hondo. A sus 45 años, con dolores de espalda y un hijo desaparecido desde hacía meses, aquel trabajo había sido su última opción para poder seguir pagando la renta. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo escuchas estos relatos. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias que casi nadie se atreve a contar. Esa noche, el viento frío entraba por la puerta automática cada vez que se abría, levantando papeles del piso y llevando consigo el ruido lejano de los claxones sobre la avenida. Julia se acomodó el gafete de Servicios de limpieza, empresa subcontratada, y se fijó en el guardia que revisaba las bolsas de plástico que la gente traía para los pacientes. A ella nadie la revisaba. A ellas, a las de uniforme gris, casi ni las veían. «Señora, ¿usted limpia también la zona de la morgue?», le había preguntado el supervisor cuando la contrataron sin levantar la vista del escritorio. «Sí, si hace falta, yo voy», respondió Julia con la voz baja porque necesitaba el trabajo y porque la palabra morgue le atravesó el pecho como una aguja fría. Desde que su hijo Daniel desapareció 6 meses atrás, todo en su vida se había vuelto una mezcla de trámites, filas y puertas cerradas. La última vez que lo vio con vida fue precisamente en un hospital, aunque no era el General de México, sino otro, más pequeño, en una colonia al oriente de la ciudad. Daniel había salido una noche a una fiesta y terminaron llamándola porque supuestamente se había peleado y lo habían golpeado. Cuando Julia llegó, le dijeron que lo habían trasladado a otro hospital más grande. Nadie supo decirle cuál, nadie vio la ambulancia, y en las cámaras de seguridad del lugar, misteriosamente, faltaban justo las grabaciones de esa hora. Desde entonces, Julia recorría hospitales, clínicas, oficinas de gobierno y hasta funerarias, buscando un nombre que nadie quería escribir en ningún registro. Por eso aceptó ese trabajo. No era solo por el sueldo, ni por el descuento en medicamentos que le prometieron. En el fondo, Julia tenía la esperanza terca, casi infantil, de que, entre tantas camas, pasillos y sábanas manchadas, en algún lugar del hospital, terminara encontrando una pista, un expediente, un registro con el nombre de su hijo. Aunque fuera una lista de muertos, aunque le rompiera el alma. La primera noche le asignaron la zona de urgencias y los baños de consulta externa. El hospital, visto desde afuera, era un monstruo de concreto y vidrio, una mole gris levantada en diferentes épocas, con alas viejas y nuevas pegadas como parches mal cosidos. Adentro, los pisos de azulejo estaban opacos de tanto trajín. Las paredes, despintadas en partes, mostraban capas de pintura sobre pintura, como si quisieran tapar historias que nadie quería recordar. Julia recorrió el pasillo principal empujando el carrito de limpieza, moviéndose pegada a la pared para no estorbar. «Oiga, señora, cuidado con esa cubeta, no me vaya a salpicar el pantalón»,
le reclamó un médico joven al pasar. Julia se pegó aún más a la pared, agachando la cabeza. «Disculpe, doctor», susurró. El hombre ni la volteó a ver. Esa sensación de ser invisible le era familiar. En las casas donde había trabajado como empleada doméstica pasaba lo mismo. Era la muchacha, la señora que ayuda, una sombra que aparecía para dejar todo limpio y desaparecía cuando llegaban visitas. Pero allí, en el hospital, esa invisibilidad se sentía más densa, más peligrosa. Porque mientras nadie te ve, también nadie se pregunta qué escuchas, qué miras, qué descubres por accidente. En la sala de espera de urgencias, los bancos de plástico estaban llenos. Una mujer con rebozo apretaba contra el pecho una bolsa con ropa doblada. Al lado un señor dormía sentado, con la cabeza colgando hacia adelante. Y dos adolescentes discutían en voz baja, cansados. Por los ventanales, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Julia tomó la escoba y empezó a barrer alrededor de los pies de todos, pidiendo permiso. Más de uno retraía las piernas sin siquiera mirarla. Otros, en cambio, le devolvían una media sonrisa de agradecimiento, como si les aliviara que al menos alguien se preocupara por mantener el lugar limpio. «Disculpe, señora», susurró una muchacha con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Usted sabe cuánto se tardan en sacar a uno de la morgue?» Julia se detuvo. Esa palabra otra vez. «¿A quién espera, hija?» «A mi papá». La voz de la muchacha se quebró. «Dicen que falleció en urgencias hace como 5 horas, pero que todavía no está listo el trámite. Nadie nos dice nada, solo que esperemos». Julia tragó saliva. «No sé cómo esté aquí, apenas entré a trabajar. Pero si me entero de algo, le aviso». «¿Sí?» La muchacha asintió, agradecida, y volvió a mirar la puerta que conducía a los pasillos internos, como si en cualquier momento fueran a aparecer con una respuesta. Mientras limpiaba, Julia escuchaba pedazos de conversaciones. Que si no hay camas, que si el doctor no quiere firmar, que si el seguro popular ya no existe, que si ahora todo es más complicado. Las palabras se mezclaban con el sonido de los monitores y los gritos esporádicos de quienes llegaban heridos. El reloj de pared marcaba las 2 de la mañana cuando el supervisor, un hombre rechoncho con chaleco azul marino, se acercó a ella. «Doña Julia, ¿verdad?» «Sí, jefe. ¿Cómo ve? ¿Se anima a ayudar hoy con la zona de atrás? Falta gente y hay que dejar todo presentable antes del cambio de turno». Julia dudó. «La zona de atrás es la morgue». El supervisor se le quedó viendo, sorprendido de que hubiera adivinado. «Entre otras cosas, hay pasillos de archivo y un par de cuartos que casi no se usan. No le van a hacer nada a los muertos, no se preocupe», bromeó, como si fuera gracioso. A Julia se le enchinó la piel, pero respiró hondo. «Está bien, yo voy». El camino hacia la parte trasera del hospital era más silencioso. El ruido de urgencias quedó atrás y los pasillos se hicieron más estrechos, con lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Sobre las paredes, viejos letreros indicaban patología, anatomía, archivo clínico. El piso se sentía más frío bajo sus zapatos, y el eco de sus pasos y del carrito de limpieza llenaba el espacio. Julia notó que, en algunos tramos, la pintura estaba descascarada y se veían manchas oscuras en el techo como huellas de humedad antigua. «Usted solo se encarga de trapear bien el pasillo, limpiar el baño de personal y revisar que no haya bolsas tiradas», le indicó el supervisor, señalando un corredor largo. «La morgue ya casi no se usa en la noche, solo cuando pasan cosas». «¿Qué cosas?», preguntó ella impulsivamente. El supervisor se encogió de hombros. «Usted nomás haga su trabajo, doña. Entre menos pregunte, mejor». Luego se fue, dejándola sola con el eco de esas palabras. Julia se quedó quieta un momento,
mirando la puerta de metal al final del pasillo. Tenía un pequeño letrero que decía «Servicio de Patología y Morgue», con letras negras medio borradas. Bajo la puerta se colaba una línea de luz amarillenta. Sintió un nudo en la garganta. Pensó en Daniel. Pensó en todas las morgues que había visitado, en las planchas frías, en las bolsas de plástico con cierres gruesos. Pensó en las veces que le habían dicho, «Aquí no está». «No hay nadie con ese nombre». Revisó bien los datos, señora. Apretó la escoba con fuerza. «Entre menos pregunte, mejor», repitió en voz baja. «Eso dicen todos». Empezó a trapear el pasillo despacio, dejando que la mezcla de agua y desinfectante dibujara un brillo tenue sobre el azulejo gastado. El aire allí tenía otro olor, menos cloro, más metal, como si la sangre, aún después de mucha limpieza, se hubiera quedado impregnada en las paredes. De vez en cuando, un ruido lejano, un carrito, una puerta, la sobresaltaba. Miraba hacia atrás, pero casi siempre no había nadie. A medio pasillo encontró una puerta entreabierta. El letrero decía «Archivo provisional». Dentro, alcanzó a ver estantes metálicos con cajas de cartón etiquetadas a mano. Por curiosidad, se asomó un poco más. No se escuchaba nada, no había luces prendidas, pero entraba algo de claridad de un tragaluz alto. Se acercó a la primera repisa. Egresos 2016, defunciones 2017, registros varios. Las letras le temblaron en la retina. «Archivos», susurró. Una parte de ella quiso meterse de lleno al cuarto, empezar a abrir cajas, buscar apellidos, fechas, hospitales. Otra parte, más cansada y golpeada por tantas puertas cerradas, le recordó que estaba en horario, que si la descubrían revisando papeles, podía perder el trabajo antes de que le pagaran la primera quincena. Julia dio un paso atrás. «No hoy», se dijo. «No ahora». Pero mientras empujaba la puerta para cerrarla, notó algo extraño. Una caja sin etiqueta, colocada en el suelo, a un costado de la repisa, como si la hubieran dejado allí a la carrera. La tapa estaba un poco levantada. Julia tragó saliva. Con el pie, empujó la caja hacia la luz del tragaluz, y el cartón raspó el piso. Se agachó lentamente y levantó la tapa. Adentro no había restos humanos, ni nada parecido a lo que su mente temía. Había carpetas manila, sujetas con ligas, y sobre la primera podía leerse, escrito a pluma, «Listado general, pacientes sin identificar». El corazón de Julia dio un vuelco. Escuchó un ruido en el pasillo y, sobresaltada, cerró la caja de golpe. Una voz grave se acercaba. «¿Quién anda ahí?» Era un hombre, tal vez un camillero o un guardia. Julia se levantó deprisa, salió al pasillo con la escoba en la mano y trató de aparentar normalidad. «Buenas noches, señor. Yo nada más estoy limpiando». Del otro lado del corredor apareció un hombre de unos 50 años, con uniforme verde y una chamarra sobre los hombros. Traía cara de sueño. «Ah, es usted». La miró con desinterés. «A estas horas casi nadie viene para acá. Nomás no se tarde, ¿eh?» No, ya casi termino». El hombre siguió de largo, arrastrando los pies, sin siquiera voltear a ver la puerta del archivo. Julia sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Volvió a mirar la caja por la rendija. «Pacientes sin identificar». Esa frase le sonó como una bofetada. ¿Y si Daniel estaba ahí, convertido en un número, en un NN, anotado a mano en algún papel? La idea le revolvió el estómago, pero también le encendió una chispa en el pecho. Tal vez ese hospital, ese lugar que olía a cloro y metal, guardaba lo que nadie en el gobierno había querido buscar. Un rastro, por mínimo que fuera, de los cuerpos que desaparecían y que después nadie registraba. Cuando terminó de trapear el pasillo, se quedó frente a la puerta de la morgue. La línea de luz bajo la puerta seguía ahí,
inmóvil. Se escuchaba el zumbido constante de un refrigerador industrial. Julia levantó la mano para tocar, dudó y la dejó caer. Aún no. No estaba lista para ver las planchas frías otra vez. Por esa noche se conformaría con haber encontrado la caja. Mañana vería cómo hacerse un tiempo para volver al archivo, sola, con calma. Empezaría por ahí. De regreso a urgencias, la madrugada estaba más avanzada. Algunos familiares se habían acostado en el piso, otros seguían despiertos, aferrados a sus bolsas de ropa. La muchacha que esperaba a su padre ya no estaba en el lugar donde la había visto. Julia miró alrededor, pero no la encontró. Se acercó a la enfermera del mostrador. «Disculpe, señorita, la joven que esperaba a su papá, el que estaba en la morgue, ¿sabe si ya se lo entregaron?» La enfermera frunció el ceño, revisó algo en la computadora y luego se encogió de hombros. «Aquí no aparece ningún traslado a morgue en las últimas horas». «¿Cómo que no?» Julia sintió un escalofrío. «Pero la muchacha dijo que... Tal vez se equivocó de hospital, señora. O se fue a preguntar directamente a trabajo social», contestó la enfermera sin mucho interés. «Yo aquí no tengo registrado ningún fallecido con esos datos». Julia se quedó callada. Una presión conocida le apretó el pecho, la misma que había sentido cuando le dijeron que no había registro alguno de la supuesta ambulancia que se llevó a su hijo. Miró la pantalla de la computadora, pero desde su lugar solo podía ver filas de letras y números. Era como si la información estuviera siempre a un paso de distancia, protegida por ese muro invisible que separaba a la gente común de los que tenían acceso a los sistemas. «Entre menos pregunte, mejor», recordó las palabras del supervisor. Pero Julia, mientras regresaba a su carrito de limpieza, supo que esa frase no iba con ella. Tal vez había pasado toda su vida agachando la cabeza, soportando gritos de patrones, ignorando miradas por encima del hombro, pero ya no era solo por ella, era por Daniel y por esa muchacha que esperaba un cuerpo que, oficialmente, no existía. Esa primera noche, antes de que saliera el sol sobre la ciudad y el tránsito empezara a saturar las avenidas alrededor del Hospital General de México, Julia tomó una decisión silenciosa, pero firme. Seguiría viniendo todos los días con su uniforme gris y su cubeta azul, limpiaría pisos, baños y pasillos como se esperaba de ella, pero al mismo tiempo empezaría a mirar donde nadie más miraba, a leer etiquetas, a ver nombres, a escuchar rumores. Porque si algo había aprendido en esos meses de búsqueda era que los desaparecidos, los que el gobierno no quería contar, a veces dejaban rastros en los lugares más inesperados, y ella, la mujer invisible del trapeador y la escoba, podía moverse por esos lugares sin que casi nadie se diera cuenta. Lo que Julia no sabía era que esa caja sin etiqueta en el archivo provisional era apenas la primera grieta de algo mucho más grande, algo que involucraba no solo a su hijo, sino a decenas de familias que, como ella, tenían meses o años buscando respuestas, y que, en los sótanos fríos del hospital, había más de un cuerpo del que nadie en el gobierno quería hablar. Julia salió del hospital con el cielo todavía oscuro, apenas manchado por una franja gris detrás de los edificios. El aire frío de la madrugada le pegó en la cara cuando cruzó la puerta principal, y sintió, por un segundo, que el olor a cloro y metal se le quedaba pegado a la ropa como una sombra. Caminó hacia la parada del trolebús con el uniforme aún húmedo en algunas partes, la espalda cansada y los pies adoloridos. A su alrededor, la ciudad empezaba a despertar. Vendedores de café instantáneo, puestos de tamales que abrían la lona, un perro callejero olfateando bolsas de basura. Era la misma Ciudad de México de siempre, pero para ella todo tenía otro peso desde que había visto la caja sin etiqueta en el archivo.
Mientras esperaba el transporte, sacó de la bolsa del pantalón un papel arrugado, la ficha de búsqueda de Daniel. El rostro de su hijo, captado en una foto de carnet, la miraba con esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando no quería tomarse algo en serio. Tenía 22 años. En la parte de abajo estaban sus datos: estatura, señas particulares o fecha de desaparición. Julia pasó el dedo por la fecha, como si así pudiera borrar el tiempo que había pasado desde entonces. «Hijito», murmuró mirando el papel, «a lo mejor si estás en un hospital, a lo mejor sí te trajeron a uno de estos y solo no quieren decirme». El trolebús llegó lleno, como siempre. Julia se agarró del tubo, apretada entre gente que iba dormitando, con olor a crema barata y a sueño interrumpido. Las ventanas empañadas dejaban ver apenas las luces naranjas de las calles. Ella miró, sin ver, los anuncios pegados en el interior: préstamos, escuelas, seguros de vida. Por su mente pasaban imágenes de la caja, de las carpetas Manila, de las palabras «pacientes sin identificar». Sabía que no era casualidad que se hubiera cruzado con eso. Era como si el hospital mismo le hubiera mostrado una rendija por donde mirar. Al llegar a su colonia, el sol apenas se asomaba. Las vecindades de paredes desconchadas, con ropa colgada en los tendederos, parecían más tristes a esa hora. Julia subió las escaleras de cemento, esquivando un charco de agua estancada, y llegó a su cuarto de renta. Una habitación de paredes finas, con una cama individual, una estufa eléctrica y un fregadero pequeño. Sobre la mesa, al lado de la única ventana, había una veladora medio consumida, con la imagen de San Judas Tadeo. Julia la había encendido la noche anterior, antes de salir al trabajo, pidiéndole que no la corrieran y que la dejaran quedarse al menos un mes. Se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos con la intención de dormir un ratito, pero la mente no la dejaba. Recordó el rostro de la muchacha en urgencias, la que esperaba a su padre, y cómo la enfermera le había dicho que no había ningún registro de fallecido. Recordó también la primera vez que ella misma escuchó eso de «aquí no hay ningún Daniel con esos datos», y cómo, poco a poco, las miradas de lástima se fueron convirtiendo en fastidio. «Señora, ya le dijimos... Señora, ya no venga a preguntar diario. Señora, usted debería aceptar que quizá él se fue por su cuenta». La frase que más le dolía era esa: «se fue por su cuenta». Como si Daniel hubiera decidido un día desaparecer y dejarla con las cuentas acumulándose, las noches en vela y el corazón en un hilo. Como si fuera un capricho. Ella, que lo había visto nacer, enfermarse, llorar cuando se le murió el perro. Ella, que sabía la clase de hijo que tuvo, no podía creer que se hubiera ido así nada más. Después de una hora de dar vueltas sobre la cama, por fin se quedó dormida. Soñó con pasillos interminables, con puertas que se abrían y cerraban solas, con voces que decían nombres que no alcanzaba a distinguir. Cuando despertó, eran casi las 2 de la tarde. El ruido de la vecindad, niños corriendo, una tele a todo volumen, alguien regañando a alguien, se filtraba por las paredes. Julia se levantó despacio con el cuerpo pesado. Tenía que comer algo, bañarse rápido y regresar al hospital para el turno de noche. Mientras calentaba un poco de arroz en la estufa eléctrica, miró la veladora de San Judas. La flama titilaba débil, casi apagándose. «No me dejes sola en esto», le dijo en voz baja, no muy segura de a quién le hablaba en realidad. «Dame valor, porque me voy a meter donde no debo». Esa noche, el clima cambió. Un viento helado recorrió la ciudad, levantando bolsas de plástico y polvo en las esquinas. En el Hospital General, la entrada de urgencias estaba aún más saturada que el día anterior. Un accidente en la autopista había dejado varios heridos y la sala estaba repleta de camillas. Julia llegó con el uniforme todavía húmedo por la llovizna que había empezado a caer.
Saludó con un gesto a algunos compañeros de limpieza, recogió su carrito y esperó a que el supervisor le asignara zona. «Hoy te quedas en urgencias, doña Julia. Necesitamos todo limpio», le dijo él, con cara de estrés. A la zona de atrás mandé a otro. A Julia se le apretó el estómago. «¿Y el archivo provisional? ¿Lo van a limpiar hoy?» El supervisor la miró con extrañeza. «¿El archivo? Ese casi no se toca. ¿Para qué preguntas?» «Nada, jefe. Por saber», improvisó ella tratando de aparentar indiferencia. Mientras se alejaba, pensó que, si no la mandaban a la parte trasera esa noche, tendría que encontrar otra forma de llegar. El problema era que, con tanto caos, no iba a ser fácil. Urgencias bullía, enfermeras corriendo, familiares llorando, doctores ordenando estudios. El olor a sudor, sangre, alcohol y desinfectante formaba una nube espesa. Julia empezó a barrer el pasillo principal, esquivando pies y camillas, pero sus ojos estaban más atentos a las puertas, a los letreros, a las conversaciones sueltas. En un rincón, escuchó a dos camilleros hablar en voz baja. «Te lo juro, viejo, que ese cuerpo sí lo entregamos. Yo mismo ayudé a subirlo a la funeraria, pues en el sistema no aparece nada a mano y la familia ya vino a hacer escándalo. ¿Y qué culpa tengo yo de que en trabajo social sean unos inútiles?» Julia se detuvo, fingiendo que recogía algo del piso para escuchar mejor. «Dicen que ya van varios casos así», continuó uno, «que según se muere el paciente, lo mandan a morgue. Luego supuestamente lo trasladan, pero en los papeles no queda nada, y cuando la familia viene, nadie sabe nada». «Cállate, güey, no digas eso aquí», lo regañó el otro mirando a su alrededor. «¿Quieres que nos corran?» Julia sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No era solo la muchacha del día anterior, ni las historias que ella misma había escuchado en otros hospitales. Allí, dentro del General, los camilleros hablaban de cuerpos que se entregaban sin que quedara nada en los papeles. ¿A dónde se iban esos cuerpos? ¿Quién los recogía? ¿Cómo era posible que en pleno hospital público desapareciera gente incluso después de muerta? Más tarde, cuando el flujo de pacientes bajó un poco, Julia aprovechó para acercarse al guardia que vigilaba la entrada al área de los pasillos internos. Era un hombre alto, de bigote canoso, que se la pasaba viendo su celular. En su gafete se leía Ramírez. «Buenas noches, oficial», lo saludó, usando el tono respetuoso que había aprendido con los años. «Buenas, doña. Oiga, una pregunta. ¿Por dónde se va a archivo clínico? Es que el supervisor quiere que mañana deje bien limpio todo por allá, pero no me explicó bien». Ramírez levantó la vista, la observó un momento y luego señaló con la barbilla. «Todo derecho por ese pasillo, luego a la izquierda. Pero para allá casi no pasan las de limpieza en la noche». «Ah, ya», Julia sonrió. «Es para ir tanteando la ruta, no me vaya a perder». El guardia soltó una risita seca. «Nomás no se meta donde diga acceso restringido, porque ahí sí le va a ir mal». Julia se alejó con el mapa mental grabado en la cabeza. No iba a hacerlo esa noche, no con tantos ojos encima, pero poco a poco iba armando el camino. Pensó que, tal vez, si se ofrecía voluntaria para cubrir a alguien enfermo o para echar la mano un rato, podría tener un pretexto creíble para ir a esa zona. Solo necesitaba una oportunidad. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando una enfermera joven, de rostro cansado y ojeras profundas, se acercó a Julia mientras ella limpiaba el baño del personal. «Señora, usted es la nueva, ¿verdad?» «Sí, apenas entré ayer. Me llamo Julia». «Mucho gusto, Julia. Soy Ana. Oiga, ¿cree que pueda ayudarme con una cosa? No es de limpieza, pero no sé a quién más pedirle». Julia se secó las manos en el mandil. «Dígame, señorita». Ana miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie escuchara.
Necesito que me acompañe a llevar unos expedientes al archivo de atrás. No debería hacerlo yo, pero el chico que se encarga ya se fue a dormir por ahí y traigo un paciente grave. No puedo perder tiempo. El corazón de Julia dio un salto. Claro que sí, yo la acompaño. Ana le entregó una caja de cartón mediana, parecida a la que Julia había visto en el archivo provisional, pero esta sí tenía etiqueta. Egresos. Urgencias, noviembre. Solo es ir a dejarlos y firmar que se entregaron, explicó la enfermera. Yo conozco al encargado y sé dónde deja la libreta. Julia asintió y tomó la caja. El peso no era tanto, pero sentía como si cargara algo delicado, casi sagrado. Salieron del área de urgencias y tomaron el pasillo que Ramírez le había señalado más temprano. El hospital estaba más silencioso en esa parte, con el eco de sus pasos acompañándolas. «Disculpe, señorita Ana», se atrevió a preguntar Julia. «¿Aquí también guardan cosas de pacientes que nunca se identifican?» Ana la miró de reojo. «¿Por qué lo pregunta?» «Por nada. Curiosidad. Ayer una muchacha estaba esperando a su papá. Le habían dicho que estaba en la morgue, pero luego en computadora no había nada». La enfermera suspiró, bajando la voz. «Mire, señora Julia, hay muchas cosas que aquí no se hacen bien. A veces, por la presión, por la cantidad de gente, por la falta de personal, y otras veces porque conviene que así sea». «¿Conviene a quién?» Ana guardó silencio unos segundos antes de responder. «A quienes tienen contratos con funerarias, a quienes mueven papeles, a quienes deciden qué se registra y qué no. Usted no escuchó esto de mí, ¿sí?» Llegaron a una puerta de metal con un pequeño letrero. «Archivo. Urgencias». Ana sacó una llave de su bolsillo, abrió y encendió la luz. Dentro había varias estanterías con carpetas y cajas. El olor a papel viejo y polvo era fuerte, mezclado con el frío que parecía subir del piso. «Ponga la caja en aquella esquina, por favor», indicó Ana, señalando un espacio vacío en una repisa baja. «La libreta de registros está sobre la mesa». Julia dejó la caja donde le dijeron, pero sus ojos se movían rápidos, leyendo etiquetas. Ingresos 2019, defunciones 2020, traslados a otros hospitales, pacientes sin compañía. No era el mismo cuarto que había visto la noche anterior. Este era un archivo interno solo de urgencias. Pero algo le decía que, si había una caja como la de pacientes sin identificar en otro lugar, aquí también podía haber rastros. Mientras Ana buscaba una pluma, Julia se acercó a la mesa. Sobre ella, además de la libreta, había una carpeta abierta con varios formatos. No alcanzaba a leer los nombres, pero sí una columna al lado derecho que decía «Destino del cuerpo». Vio, en una de las líneas, las siglas de una funeraria. En otra, la palabra morgue. Y en varias más, solo un guión, como si nadie hubiera llenado esa parte. «¿Y cuando no ponen nada aquí?», preguntó Julia, señalando disimuladamente la columna. Ana frunció el ceño. «Eso no debería pasar. Siempre debe quedar registrado. Si no está, es porque alguien no hizo su trabajo, o porque alguien quiere que no aparezca». Firmaron la libreta y apagaron la luz. De regreso a urgencias, Ana se detuvo un momento en el pasillo. «Julia, usted mencionó a una muchacha que esperaba a su papá, ¿no?» «Sí, anoche. Si la vuelve a ver, dígale que pida una copia del parte médico por escrito, con fecha y hora, y que no firme nada sin leerlo». «¿Por qué?» «Porque así, si desaparece el registro en el sistema, al menos tiene un papel para defenderse. Y porque aquí...» Ana miró hacia el techo, como si el hospital entero la escuchara. «Aquí los muertos también se pueden perder». Esas palabras se quedaron flotando en la mente de Julia el resto de la noche. Cuando por fin terminó el turno y se disponía a irse, pasó de nuevo cerca de la entrada hacia la parte trasera. El pasillo hacia la morgue estaba en penumbra.
apenas iluminado por una lámpara parpadeante. Se detuvo un segundo, como si algo la llamara desde ahí. No entró, pero hizo una promesa silenciosa. Tarde o temprano, volvería al archivo provisional, a la caja sin etiqueta, y cuando lo hiciera, ya no sería solo una madre buscando a su hijo, sería alguien que sabía, al menos un poco, cómo funcionaba ese laberinto de papeles, firmas y silencios. Al salir al amanecer, la llovizna se había convertido en lluvia fina. Julia cruzó la calle con el uniforme mojado pegado al cuerpo. Sintió frío, cansancio, miedo, pero también una determinación nueva, extraña. Tal vez el sistema estaba hecho para que gente como ella se rindiera, para que aceptara no hay registro como una verdad absoluta. Pero en el fondo de su pecho, en ese lugar donde se guardan las cosas que no se dicen, algo le repetía que los muertos no se pierden solos. Alguien los desaparece, y si alguien los desaparece, alguien más puede encontrarlos. Lo que Julia aún no imaginaba era que, mientras ella volvía a su cuarto de vecindad pensando en archivos y cajas sin etiquetas, en otra parte de la ciudad, una mujer, con la misma mirada rota que la muchacha de urgencias, estaba a punto de descubrir que el acta de defunción de su hermano no correspondía al cuerpo que les habían entregado, y que ese error o esa trampa la llevaría, tarde o temprano, al mismo hospital donde Julia acababa de empezar a trabajar. Esa mañana, cuando Julia llegó a su cuarto y se quitó por fin el uniforme gris, no sabía que en otro punto de la ciudad alguien más se estaba preguntando exactamente lo mismo que ella. ¿A dónde se van los cuerpos que no aparecen en ningún papel? Esa otra persona se llamaba Lucía y acababa de salir de una funeraria con un sobre de documentos en la mano y un hueco enorme en el pecho. Su hermano menor, Óscar, había muerto, eso le habían dicho, por complicaciones respiratorias después de estar 2 días internado en un hospital saturado. Le entregaron un cuerpo envuelto en una sábana, dentro de un ataúd sencillo, y un acta de defunción con sellos y firmas. Todo parecía, en apariencia, en regla. Pero cuando Lucía llegó a casa y abrió el ataúd para que su madre pudiera despedirse, algo no cuadró. El rostro estaba hinchado, amoratado, casi irreconocible. Eso podía explicarse por la enfermedad, por el tiempo en refrigeración, por miles de cosas que la gente decía para consolarse. Lo que no podía explicarse era la cicatriz en la ceja izquierda que ese cuerpo no tenía y que Óscar se había hecho de niño cuando se cayó de la bicicleta. «Este no es mi hijo», susurró la madre, con las manos temblando encima del cristal. «Este no es...» Lucía sintió que el piso se le movía. Miró al cadáver 1, 2 o 3 veces. Miró la foto de su hermano en su celular. Miró de nuevo la cicatriz que no estaba. «Mamá, tranquila, a lo mejor con la hinchazón no se ve bien». «No», la interrumpió la mujer con una claridad helada. «Yo sé cómo es la cara de mi hijo. Este no es. Esa misma sensación de estar atrapados en una mala broma burocrática fue la que llevó a Lucía, 2 días después, a regresar al hospital donde, según el acta, había fallecido su hermano. Allí le dijeron que todos los registros estaban correctos, que el número de expediente coincidía, que el cuerpo había sido identificado por un médico y firmado por un administrativo. Cuando intentó explicar lo de la cicatriz, un doctor de bata impecable y gesto cansado solo se encogió de hombros. «Señorita, con todo respeto, su familia está pasando por un duelo muy fuerte. Es normal que la memoria se confunda». «¡No es la memoria!», gritó ella, golpeando el escritorio. «Quiero ver el expediente completo de mi hermano, y las fotos, si es que tomaron, y el registro de la morgue». El doctor la miró con esa mezcla de fastidio y superioridad que Julia conocía tan bien. «Eso no es tan sencillo. Hay procedimientos.
Tendría que hacer una solicitud por escrito en trabajo social, esperar respuesta de dirección. Pues lo voy a hacer, respondió Lucía con la voz rota pero firme. Y si no me responden aquí, voy a ir a donde tenga que ir. Pasaron los días y la respuesta oficial nunca llegó. Lo que sí empezaron a llegar fueron trabas, que faltaba una firma, que la jefa de trabajo social estaba de vacaciones, que el expediente se había mandado a Archivo Central y nadie sabía bien en qué etapa estaba. Lucía, que trabajaba de cajera en un supermercado y no podía darse el lujo de faltar tanto, empezó a ver cómo sus días libres se iban en filas, oficinas, sellos y puertas que se cerraban en su cara. Un compañero de trabajo, al verla tan deshecha, le sugirió que buscara ayuda en un colectivo de familiares de desaparecidos. «Ellas sí se la saben con eso de los papeles», le dijo. «Y hay más gente a la que le ha pasado algo parecido». Fue así como, un jueves por la tarde, Lucía llegó al local pequeño de una asociación civil en el centro. Las paredes estaban llenas de fotos y pancartas con nombres, fechas, lugares. «Los buscamos porque los amamos», decía una manta colgada en el fondo. Una mujer de cabello canoso y mirada firme la recibió, le ofreció un vaso de agua y la escuchó sin interrumpirla. «Yo sé que suena raro», concluyó Lucía con los ojos llenos de lágrimas, «pero estoy casi segura de que el cuerpo que velamos no era mi hermano. Y en el hospital me tratan como si estuviera loca». La mujer asintió despacio. «No suena raro», dijo. «Suena conocido». Le mostró un folder con recortes, testimonios, nombres de hospitales. Había varias historias donde los registros no coincidían, donde familias nunca recibieron cuerpos o recibieron cuerpos equivocados. En más de un caso, el Hospital General de México aparecía mencionado. «Mire», señaló la mujer, «tenemos varias denuncias sobre ese hospital. Registros borrados, actas que no cuadran, cuerpos que se pierden en el traslado. No es un hecho aislado». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Y qué puedo hacer?» «Primero, no dejar de insistir», respondió la mujer. «Segundo, documentar todo, copias, fotografías, nombres de quienes la atienden. Y tercero, quizá le convenga hablar con alguien que conozca el hospital por dentro. Una trabajadora, un camillero, alguien que vea cosas que no salen en los reportes». Mientras tanto, en el Hospital General, Julia empezaba su tercera noche de trabajo. El supervisor, viendo que ella no se quejaba y que siempre terminaba lo que le pedían, decidió asignarle esta vez una ruta distinta. «Hoy te vas a encargar de este pasillo y de la zona de atrás», le dijo marcando con un plumón en el plano del hospital. «Incluye el baño de personal de patología y el corredor que llega a la morgue. Nada más, no te tardes». Julia sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero logró mantener el rostro sereno. «Está bien, jefe, como usted diga». El pasillo hacia la parte trasera estaba más oscuro que las otras noches. Parecía que una de las lámparas del techo había dejado de funcionar definitivamente, dejando tramos en penumbra. Julia avanzó empujando el carrito, escuchando cómo las llantas chirriaban sobre el piso. Cada puerta que pasaba tenía un letrero: laboratorio, patología, farmacia interna. Al fondo, otra vez, la puerta metálica de la morgue, con su línea de luz por debajo. Antes de llegar ahí, decidió detenerse frente al archivo provisional. La puerta seguía entrecerrada. Echó un vistazo al pasillo. No se veía a nadie. El eco estaba mudo, y solo se escuchaba a lo lejos el hum de alguna máquina. Julia respiró hondo y empujó la puerta, entrando con el corazón latiéndole en los oídos. El cuarto estaba tal como lo recordaba. Estantes de metal cargados de cajas y carpetas. Olor a papel viejo, polvo flotando en el aire. El tragaluz dejaba entrar una luz pálida. La caja sin etiqueta seguía en el mismo lugar, en el suelo, medio arrinconada. Julia dejó el trapeador recargado en la pared.
Se agachó y abrió la tapa con cuidado, como si temiera que alguien fuera a gritarle desde adentro. Las carpetas Manila estaban apiladas sin orden aparente. Tomó la primera. En la portada decía: paciente masculino, no identificado, ingreso por urgencias. Abajo un número de caso, una fecha, un servicio. Abrió la carpeta. Había un par de hojas con datos clínicos generales, una descripción física básica: sexo, aproximación de edad, estatura, rasgos visibles y en letras más pequeñas una nota: se traslada a morgue en calidad de desconocido, en espera de identificación por familiares. Si no se identifica en 72 horas, proceder según protocolo. Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Según protocolo, susurró. ¿Y qué protocolo es ese? Tomó otra carpeta y otra. Algunas tenían sellos, otras no. En varias, la parte de traslado a estaba en blanco o con letras casi ilegibles. Lo que se repetía era la misma frase: sin identificar. A veces había descripciones que le helaban la sangre: tatuajes, cicatrices, ropa con logotipos de empresas, un arete, una medalla religiosa. Eran detalles que hablaban de vidas completas, resumidas en 2 párrafos que nadie parecía querer leer. En una de las carpetas, algo llamó su atención. En la parte de abajo, junto al sello del hospital, había una nota escrita a mano: no registrar en sistema hasta nueva orden. La letra era apretada, nerviosa. No era un comentario oficial, no tenía firma, pero estaba ahí, en tinta azul, como una confesión a medias. Julia se quedó mirando esas palabras con la respiración entrecortada. No registrar en sistema, repitió incrédula. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Cerró la carpeta de golpe, metió todo de nuevo a la caja y bajó la tapa. El corazón le latía tan fuerte que temió que se escuchara desde fuera. Tomó el trapeador y empezó a pasarlo por el piso justo cuando la puerta se abrió un poco más y apareció el rostro de un hombre. Era el mismo camillero de la otra noche, el de la chamarra sobre el uniforme. «¿Aquí anda usted otra vez, doña?», dijo, con un tono entre curioso y desconfiado. «Sí, señor, me tocó limpiar esta zona hoy», respondió Julia, tratando de sonar casual. «Hay mucho polvo, quién sabe hace cuánto que no entran a barrer». El hombre miró alrededor y luego a la caja. «No se preocupe por esa», comentó, con un gesto de desdén. «Eso casi nadie lo toca». «¿Y qué es?», se arriesgó a preguntar Julia. «¿Papeles viejos?». El camillero se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Aquí se guarda de todo lo que estorba en otros lados. Expedientes, cajas, cosas que ya nadie reclama». La frase «cosas que ya nadie reclama» se quedó flotando en el aire. Julia pensó en Daniel, en la muchacha de urgencias, en el hermano de esa muchacha que quizá nunca aparecería en ningún acta. Pensó también en algo que Ana, la enfermera, le había dicho: «Aquí los muertos también se pueden perder». «¿Y usted lleva mucho trabajando aquí?», preguntó Julia, intentando sondear al camillero. «Más de 15 años», respondió él, arrimándose a la pared. «He visto de todo. Gente que llega y sale caminando, gente que entra hablando y sale en bolsa negra, papeles que se pierden, órdenes que se cambian. Y también he visto que, cuando uno habla de más, de repente lo cambian de turno, de área o de hospital». Julia lo miró a los ojos. «¿No le parece injusto?». El hombre soltó una risa amarga. «Claro que me parece. Pero el hospital es como un monstruo. Si le cortas un dedo, le crece otro. Uno hace lo que puede sin que lo mastique». Se hizo un silencio extraño entre los dos. Luego, el camillero pareció tomar una decisión. «Mire, doña Julia», bajó la voz, «si usted está aquí nomás para limpiar, limpie y ya. Pero si anda buscando otra cosa, tenga cuidado.
porque los que desaparecen cuerpos también pueden desaparecer gente viva. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo solo quiero entender por qué hay tantos papeles de gente sin identificar, dijo en voz muy baja. ¿Y por qué en el sistema dicen que no hay registros, cuando aquí claramente sí los hay? El camillero la miró con intensidad. Porque el sistema no es la computadora, señora. El sistema es la gente que decide qué se escribe y qué se borra. Se fue, dejándola sola otra vez. Julia respiró hondo y volvió a mirar la caja, tentada a abrirla de nuevo. Pero ya había arriesgado demasiado por esa noche. Terminó de trapear el piso, apagó la luz y cerró la puerta, guardándose en la mente la imagen de la nota manuscrita. No registrar en sistema hasta nueva orden. Esa frase sería, sin que ella lo supiera aún, la clave que uniría su historia con la de Lucía. Porque unas semanas después, cuando la Asociación Civil ayudó a Lucía a conseguir copias parciales del expediente de su hermano, encontraron exactamente la misma expresión anotada a mano en uno de los bordes del documento. Mismo estilo de letra, mismo tipo de pluma. Y ese detalle, pequeño y aparentemente insignificante, iba a traer a Lucía directamente a los pasillos donde Julia empujaba su carrito de limpieza. A ese archivo provisional que, según el camillero, era el lugar donde se guardaba todo lo que estorbaba en otros lados, incluyendo, quizás, la verdad sobre los cuerpos que desaparecían y que nadie en el gobierno quería investigar. Lucía llegó al Hospital General de México un lunes nublado, con el sobre de documentos apretado contra el pecho y la mirada de quien ya ha sido humillada demasiadas veces por ventanillas y sellos. El viento frío hacía volar las hojas de los árboles de la explanada, y a cada paso sentía que las piernas le pesaban más, como si el edificio mismo la estuviera rechazando. Antes de entrar, se detuvo frente a la puerta principal y miró hacia arriba. Ventanas grises, muros manchados, antenas y tubos sobresaliendo del techo. Un monstruo de concreto. «Oscar», murmuró, «si de verdad no eras tú el que velamos, ayúdame a encontrarte». La asociación le había explicado cómo debía pedir los archivos. Le señalaron qué decir, qué no decir, y le hablaron de rumores sobre cuerpos mal identificados, morgues saturadas y contratos con funerarias. Le habían dado también un nombre: Pregunta por Ana, una enfermera de urgencias o por cualquier trabajadora de limpieza de turno nocturno. A veces ellas saben más que los directores. Lucía no entendió por qué enfatizaban tanto lo de limpieza, pero se aferró a esa instrucción como quien se agarra a una baranda en medio del río. Dentro del hospital, el caos habitual. Gente formada, camillas pasando a toda velocidad, anuncios pegados en las paredes, letreros que parecían contradictorios. Preguntó por trabajo social, pero le dijeron que volviera más tarde, que estaban en junta. Así que decidió ir primero a urgencias. Ahí, al menos, sabía que había pasado algo. Según el acta de defunción, su hermano había fallecido en esa área. En urgencias, la sala de espera estaba casi llena. Mientras buscaba con la mirada a alguien que pudiera ayudarla, sus ojos se cruzaron con los de una mujer de uniforme gris que arrastraba un trapeador y una cubeta azul. Julia. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado y un cansancio antiguo en la mirada, pero también algo más. Esa atención silenciosa de quien está acostumbrada a ver, aunque nadie la vea a ella. Lucía dudó unos segundos, pero se acercó. «Disculpe, señora», dijo con la voz temblorosa, «¿usted trabaja aquí desde hace mucho?» Julia la miró de arriba abajo. Notó el sobre manila arrugado, las ojeras, el gesto a punto de romperse. Era un rostro que le resultaba dolorosamente familiar. Lo había visto en decenas de madres, padres, hermanas que llegaban buscando respuestas. «Apenas tengo unos días», respondió Julia con honestidad.
¿Busca a algún paciente? Lucía apretó aún más el sobre. Busco a mi hermano, o al que dicen que era mi hermano. Hizo una pausa para respirar. Él supuestamente murió aquí, pero el cuerpo que nos entregaron no era él, y en los papeles todo cuadra. Fue en ese momento, mientras escuchaba esas palabras, que algo se acomodó en la mente de Julia, como si una pieza de rompecabezas hubiera encontrado su lugar. Pensó en Daniel, en la muchacha de la primera noche, en las carpetas de pacientes sin identificar, con notas extrañas. ¿Cómo se llamaba? Preguntó casi en un susurro. Óscar Hernández López, 27 años. Lucía retiró un documento del sobre. Aquí dice que murió por complicaciones respiratorias, pero la voz se le quebró. El cuerpo no tenía la cicatriz que él siempre tuvo aquí. Se tocó la ceja izquierda. Mi mamá lo vio y dijo, «Este no es mi hijo». Julia hizo un gesto para que se sentaran en una esquina de la sala de espera, alejada del bullicio. «Mire, señora», empezó. «Yo no soy doctora ni licenciada, soy de limpieza, pero en estos días he visto cosas que no me cuadran en los papeles, y he encontrado archivos de pacientes sin identificar que nunca aparecen en la computadora». Lucía la miró, sorprendida. «¿Cómo que no aparecen? En el sistema dicen que no hay registros, pero en ciertos cuartos, en ciertos archivos, hay carpetas enteras, casos que alguien decidió no subir, o que alguien mandó guardar hasta nueva orden». Recordó la nota manuscrita y sintió otra vez ese enojo apretado en el pecho. «No le prometo nada, pero tal vez, si me deja ver los datos de su hermano, pueda buscar algo en esos archivos». Lucía dudó un momento. Confiar en una desconocida, trabajadora de limpieza, en lugar de en directores y médicos, pero luego pensó en todas las veces que la habían hecho sentir loca en oficinas impecables frente a escritorios de madera. Le extendió el acta de defunción. «Si hay algo raro, quiero saberlo, aunque me duela». Julia tomó el papel con manos temblorosas y leyó: nombre, fecha, número de expediente, área, urgencias. Al final, reconoció unas iniciales en un recuadro, las mismas que había visto en varias carpetas de pacientes sin identificar. «Voy a intentar entrar al archivo esta noche», dijo. «Pero usted también tiene que seguir insistiendo arriba, con trabajo social, con dirección, con quien sea. Si nada más soy yo, me van a callar, pero si usted trae papeles, quejas, apoyo de esa asociación que la mandó aquí, tal vez algo se mueva». Lucía asintió. «No quiero que la metan en problemas. Ya estoy en problemas desde que desaparecieron a mi hijo», contestó Julia sin pensarlo. «Y si estos papeles pueden ayudarlo a él o a su hermano, vale la pena». Ese mismo día, Lucía logró, con la ayuda de la asociación, dejar una queja formal por escrito dirigida a la dirección del hospital, a la Comisión de Derechos Humanos local y a la Fiscalía. No esperaba milagros, esperaba, al menos, dejar constancia. Mientras tanto, Julia regresó a su rutina de limpieza, esperando que llegara la noche para poder ir a la parte trasera del hospital. Cuando por fin el reloj marcó las 2 de la madrugada, el flujo de pacientes disminuyó. El supervisor, confiado en que ella ya conocía su zona, ni siquiera la acompañó. Julia empujó su carrito hacia el pasillo que conducía al archivo provisional. El corazón le golpeaba el pecho, pero su paso era firme. A mitad de camino, se encontró con Ana, la enfermera. «¿Va otra vez para atrás, Julia?», preguntó Ana, bajando la voz. «Sí, tengo que revisar algo», respondió ella, mirándola a los ojos. «Una familia vino hoy. Les dieron un cuerpo que no coincide con el acta. Quieren saber qué pasó». Ana apretó los labios.
No me digas más, solo ten cuidado. Hay gente muy nerviosa desde que empezaron a llegar quejas afuera. Se habla de investigaciones, de auditorías. Y cuando eso pasa, los primeros en pagar el pato solemos ser los de abajo. Lo sé, asintió Julia, pero ya estoy metida hasta el cuello y no puedo hacer como que no vi lo que vi. Ana dudó un momento y luego sacó algo del bolsillo de su bata. Una llave. Esta no me la dieron para eso, pero abre la reja interior del archivo. A veces se traba y los de administración se hacen tontos para no venir. Úsala si la puerta no abre bien. Solo, si te preguntan, no sabes de dónde la sacaste. Julia tomó la llave con gratitud y miedo a partes iguales. Gracias, Ana. Llegó al archivo provisional y cerró la puerta detrás de ella. Encendió la luz. La caja sin etiqueta seguía allí, como si hubiera estado esperándola. Pero esta vez Julia no fue directamente hacia ella. Primero, buscó con la mirada alguna organización por fechas o servicios. Encontró una repisa donde las cajas estaban marcadas por meses y años. Localizó el año de la desaparición de su hijo, pero el mes no coincidía con la ficha de Daniel. Aún así, tomó mentalmente nota de todo. Luego volvió a la caja sin etiqueta. La arrastró a la mesa central para poder revisar sin tener que agacharse tanto. Abrió y empezó a separar carpetas por fecha. No tardó en encontrar una que la heló. Hospitalización de un hombre joven. Ingreso por urgencias, sucesos confusos después. No era Daniel, pero la dinámica era alarmantemente parecida. Se reporta traslado a hospital de mayor capacidad sin especificar nombre. No se cuenta con registro de ambulancia interna. No registrar en sistema hasta nueva orden. Hijos de la... Julia apretó los dientes, conteniendo una maldición. Siguió revisando hasta que, casi al fondo de la caja, encontró una carpeta con el nombre de Lucía escrito a mano en una esquina. No decía Hernández López, pero sí el número de expediente que aparecía en el acta de defunción de Óscar. Lo reconoció de memoria. Abrió la carpeta. Dentro, los datos coincidían con los del acta, excepto por una hoja anexada, casi escondida entre las demás, donde había una anotación. Cuerpo no reconocido de forma directa por familiar. Se procede a identificación presuntiva por coincidencia de datos generales, firma de autorización pendiente, no registrar modificación en sistema hasta resolver. Y ahí, junto a esa nota, la misma letra pequeña, no registrar en sistema hasta nueva orden. Julia sintió que las manos le temblaban. Esa frase se repetía en demasiados expedientes. Era más que una instrucción aislada. Era, de algún modo, el sello de un procedimiento en la sombra. Mantener casos ambiguos fuera de los registros oficiales, hasta que alguien decidiera qué hacer con esos cuerpos. Varias hojas después, otra nota. Se autoriza entrega de cuerpo a funeraria X, conforme a acta de defunción emitida. No hubo reconocimiento visual completo por parte de la madre. Se presume alteración por hinchazón. Caso cerrado. Pero lo peor no era eso. En la contraportada de la carpeta, grapado, había un listado de pacientes sin identificar de esa misma semana. Y en esa lista, con un número distinto, había una descripción que coincidía con Óscar, sexo masculino, edad aproximada 27, cicatriz visible en ceja izquierda por trauma antiguo, estado del cuerpo, estabilizado en morgue en espera de identificación, destino en blanco. Julia se llevó la mano a la boca. 3 líneas. Eso era todo. 3 líneas en un papel olvidado en una caja sin etiqueta, suficiente para hacer pedazos el discurso oficial de que todo estaba en orden, suficiente para demostrar que, al menos en ese caso, el cuerpo que entregaron no correspondía al del expediente principal. «Aquí estás», susurró. «No sé dónde, pero aquí estás». Sabía que no podía sacar la carpeta,
Eso sería un delito, y la pondría en la mira de inmediato. Pero podía hacer algo: copiar. Buscó en su mandil y encontró una libreta vieja donde anotaba los horarios y los pedidos de su supervisor. En una página casi llena, con letra pequeña, empezó a escribir: número de expediente, fechas, la frase «no registrar en sistema», la descripción del paciente sin identificar con cicatriz en la ceja. Escribió también los nombres de la funeraria y de los funcionarios que habían firmado las autorizaciones. Cada trazo le parecía un acto de desafío. Cuando terminó, guardó la libreta en el fondo de su bolso, debajo de una bolsa de plástico con su lonche. Volvió a acomodar la carpeta donde la había encontrado, cerró la caja y apagó la luz, asegurándose de que todo quedara igual. En el pasillo respiró hondo. Le temblaban las piernas, pero no podía darse el lujo de mostrarse nerviosa. Regresó a urgencias como si nada, con el carrito y el trapeador, invisibilizada por el ruido, por el cansancio de todos. A la mañana siguiente, antes de irse a su vecindad, Julia se sentó con Lucía en una banca de concreto afuera del hospital. El sol apenas empezaba a calentar. «No puedo mostrarle los papeles», dijo Julia directa, «pero copié lo que vi. Aquí está». Le entregó la libreta, abierta en la página de las notas. Lucía leyó en silencio. Al principio frunció el ceño, como si no entendiera. Luego empezó a respirar más rápido. «Aquí dice lo de no registrar en sistema», señaló con el dedo tembloroso. Y aquí hay otro número de expediente, con la descripción de la cicatriz. «Ese parece ser su hermano», dijo Julia, «o alguien muy parecido, y no está asociado al acta de defunción que les dieron. Es otro registro, sin destino, sin firma final». Lucía cerró los ojos, apretando la libreta contra el pecho. «Entonces, ¿dónde está?» «No lo sé todavía», admitió Julia. «Puede seguir en la morgue, aunque lo dudo. Puede haber sido entregado a otra funeraria sin papeles, o...» tragó saliva. «O puede haber sido destinado a prácticas, a investigación, a lo que ellos llaman usos hospitalarios. Pero ahora tenemos algo que antes no, prueba de que hay dos historias distintas en el mismo hospital». La hermana de Oscar guardó silencio. Después miró a Julia con lágrimas en los ojos. «¿Y su hijo?», preguntó de pronto. «¿Él también desapareció en un hospital?». Julia asintió con la mirada perdida. «En otro, pero el mismo truco. Ambulancia que nadie registró, cámaras descompuestas, expediente que se traspapeló. Yo pensé que era mala suerte, ahora veo que es un patrón». Con la ayuda de la asociación civil, Lucía anexó las notas de Julia a su queja formal. Fotografías de la libreta, peritajes independientes, todo lo que pudieron. El caso empezó a moverse, no rápido, no de forma limpia, pero algo cambió. Un reportero de un medio digital se interesó en la historia y publicó un reportaje sobre los cuerpos que desaparecen en el Hospital General de México. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, no pudieron ignorar el tema por completo. Anunciaron una investigación interna, de esas que casi nunca llegan a nada, pero que esta vez tuvieron un ingrediente distinto: nombres, fechas, frases específicas. No registrar en sistema hasta nueva orden. No eran solo testimonios, eran documentos. Varios funcionarios fueron llamados a declarar. Algunos negaron todo, otros dijeron que eran errores administrativos. Un administrativo de mediana jerarquía, acorralado, terminó reconociendo que existía la práctica de demorar el registro de ciertos casos, mientras se definía qué hacer con los cuerpos, si entregarlos a familias que insistían, si destinarlos a funerarias con las que había contratos, o si derivarlos a otras instituciones. Todo, supuestamente, por eficiencia. En la práctica,
abría la puerta para que personas fallecidas se convirtieran en mercancía o en simples objetos de uso hospitalario sin que nadie pudiera seguirles la pista. El caso de Oscar se convirtió en símbolo. Se ordenó una revisión más profunda de los archivos de esa semana y, después de semanas de presión, por fin salió a la luz un dato que nadie quería decir en voz alta. Un cuerpo con las características de Oscar había sido enviado, sin registro completo, a otro hospital para estudio post-mortem. Ese mismo hospital, bajo presión, admitió que había usado cuerpos no reclamados en prácticas internas. No pudieron asegurar con certeza dónde estaba ahora ese cuerpo. Tal vez en una fosa común, tal vez en partes. Fue una verdad cruel que rasgó a Lucía y a su madre. No tendrían un lugar físico donde llorar a Oscar. No habría exhumación posible. Pero había una certeza. No estaban locas. No habían velado a un desconocido por capricho. El sistema les había mentido. Un día, al salir del Ministerio Público, Lucía se encontró con Julia en la puerta del hospital. Se abrazaron como si se conocieran de años. «No recuperé a mi hermano», dijo Lucía con la voz ronca, «pero al menos ahora sé qué hicieron, y sé que no fue culpa mía». Julia apretó los labios. «Yo todavía no sé qué pasó con Daniel, pero tu caso...» Abrió una puerta. «Ya no pueden decir que no pasa nada aquí. Ya no pueden llamar errores a lo que hicieron». Lucía sacó una foto doblada de su bolsa. Era Oscar sonriendo con la cicatriz en la ceja. Se la entregó. «Tenga, para que lo recuerde también y para que cuando encuentre algo que se parezca a él en esos papeles que revisa, sepa que tiene otra familia detrás». Julia tomó la foto con cuidado, como si se fuera a romper. «Y si algún día encuentro algo que se parezca a Daniel», dijo, «también voy a gritarlo, por él, por los suyos, por todos los que se quedaron como sin identificar». Meses después, el hospital seguía funcionando. Las camillas seguían entrando y saliendo, las enfermeras seguían corriendo de un lado a otro y las familias seguían rezando en los pasillos. Algunas cosas cambiaron. Se instalaron nuevos protocolos de registro. Se reforzó la vigilancia en la morgue. Se exigieron firmas dobles para cada traslado de cuerpo. Varias cajas del archivo provisional fueron trasladadas a revisión y un par de directivos cambiaron de puesto. No era la revolución, no era justicia plena, pero ya nadie podía decir con total impunidad que allí todo estaba en orden. Julia continuó trabajando de noche, trapeando los mismos pasillos, limpiando los mismos baños. Su sueldo no aumentó, su uniforme siguió siendo gris, y muchos médicos continuaron sin mirarla a la cara. Sin embargo, para algunas personas ya no era solo la señora de limpieza. Las familias que llegaban con actas confusas o con excusas vagas empezaron a preguntar por ella. Ana, la enfermera, la presentaba de vez en cuando con voz baja. Ella sabe qué pasillos pisar y qué puertas no dejar que se cierren. En su pequeño cuarto de vecindad, Julia tenía ahora 2 fotos en la pared, la de Daniel en su ficha de búsqueda y la de Oscar con la cicatriz en la ceja. Encendía la veladora de San Judas y hablaba con ellos en silencio. «Hoy revisé otra caja», les contaba. «Hoy encontré otro sin identificar con una nota rara. Hoy una señora vino a preguntar por su marido y gracias a lo que aprendimos no la pudieron engañar tan fácil. Nunca supo con certeza si la investigación oficial llegó a tocar a los verdaderos responsables de las desapariciones de cuerpos». Los reportes se hicieron cada vez más técnicos, más llenos de palabras como irregularidades, omisiones y mejoras de protocolo. Pero sí supo algo. Ya no estaban solos. Cada expediente que encontraba con la frase «no registrar en sistema hasta nueva orden» se convertía en un recordatorio de que el silencio también deja huellas, y que esas huellas podían seguirse,
aunque el camino fuera largo y doloroso. Una madrugada, mientras limpiaba el pasillo que llevaba a la morgue, Julia se detuvo frente a la puerta metálica. La línea de luz seguía ahí, como siempre. Puso la mano sobre el frío del metal. «No sé cuántos de ustedes siguen aquí adentro», susurró, «ni cuántos se fueron sin nombre. Pero mientras yo pueda caminar estos pasillos, voy a seguir leyendo sus papeles, sus listas, sus descripciones. No voy a dejar que los borren fácil». Sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era otra cosa, la certeza de estar haciendo, aunque fuera un poco, lo que durante años nadie había querido hacer. Miró hacia atrás. El carrito, el trapeador, el piso brillando con el reflejo pobre de las lámparas. Parecía poco, casi nada. Pero a veces, pensó, la diferencia entre que una historia se hunda en el olvido o salga a la luz empieza con algo tan sencillo como una mujer de limpieza que decide leer una carpeta que no estaba destinada para ella. En un país donde los expedientes se pierden, las cámaras se descomponen y los papeles se guardan en cajas sin etiqueta, Julia entendió que la justicia rara vez llega en bata blanca o con discursos oficiales. A veces llega con manos gastadas que huelen a cloro, con letras apretadas en una libreta barata, con el valor de decir, aquí hay algo que no cuadra. Y aunque Daniel seguía sin aparecer, ella ya no se sentía completamente sola en su búsqueda. Sabía que había otras Lucías, otras madres, otros hermanos tocando puertas, exigiendo nombres, reclamando cuerpos. Sabía que cada verdad arrancada a ese monstruo de concreto era una pequeña victoria contra el olvido. Esa noche, al salir del Hospital General de México y mirar hacia atrás, Julia vio el edificio como siempre, grande, gris, cansado. Pero por primera vez desde que lo pisó, ya no lo vio invencible, porque ahora sabía que, incluso en sus sótanos más oscuros, había historias que se negaban a desaparecer, y mientras existiera gente dispuesta a contarlas, a escribirlas y a leerlas, los cuerpos que se habían querido borrar seguirían reclamando desde algún lugar lo que siempre debió ser suyo, un nombre, una historia y el derecho a no ser olvidados.